Disculpa, ¿siempre huyes así de las conversaciones o solo cuando se ponen interesantes? Preguntó Alejandro Rivero, alcanzando a Elena en el pasillo del hotel, lejos de la música de la recepción de la boda. Elena Suárez se detuvo en seco, su vestido azul aún húmedo por el vino tinto que aquella mujer le había derramado accidentalmente. Se giró para enfrentar al hombre que la había seguido, aquel con quien había cruzado miradas durante toda la ceremonia. ¿Huir? Más bien estoy evitando convertirme en el centro de un drama que claramente tiene historia, respondió Elena, intentando mantener la compostura. No sé quién es esa mujer, pero es obvio que ustedes tienen asuntos pendientes. Daniela es mi ex, y lo que acaba de hacer fue totalmente deliberado. Alejandro pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Lamento que te haya involucrado en esto. Mira, yo solo vine como dama de honor sustituta. Ni siquiera debería estar aquí, Elena suspiró, y llegar tarde ya fue bastante vergonzoso. Alejandro la miró fijamente, con esa intensidad que había captado su atención durante la ceremonia. Cuando entraste tarde a la iglesia, fue como si todo lo demás desapareciera. Elena soltó una risa nerviosa. Por favor, no uses líneas de película conmigo. No es una línea, insistió él. Es la verdad. En el elegante hotel de la Ciudad de México, la boda de Carlos Fuentes estaba en pleno apogeo. Alejandro, de 38 años, había cumplido su papel de padrino a la perfección, pero su mente seguía en aquella mirada intercambiada con la misteriosa dama de honor que había llegado tarde. Esa mañana, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de su penthouse, Alejandro había reflexionado sobre el vacío de su vida. Su empresa tecnológica, valuada en $500 millones, no llenaba el hueco que había dejado la traición de Daniela 5 años atrás, cuando lo abandonó por su entonces socio Fernando. Para Elena, el día había comenzado como una pesadilla. A sus 32 años, dividía su tiempo entre sesiones fotográficas mal pagadas y un trabajo en un café para mantener a su padre enfermo. Cuando su viejo Tsuru se descompuso en medio del tráfico, pensó que no llegaría a la boda. Lucía, la novia, le había pedido sustituir a una dama de honor enferma apenas 2 días antes. ¿Me dirás al menos tu nombre completo?, preguntó Alejandro, intentando prolongar la conversación. Elena Suárez, respondió ella, extendiendo su mano formalmente. Fotógrafa, cuando no estoy siendo humillada en bodas elegantes. Alejandro Rivero, correspondió él, sosteniendo su mano unos segundos más de lo necesario. Y para que conste, esta boda mejoró considerablemente desde que llegaste. El momento fue interrumpido por Carlos, quien apareció buscando a su padrino. «Ale, te necesitamos para las fotos», exclamó notando luego a Elena. «Veo que ya conociste a la amiga de Lucía. Elena, ¿verdad? Gracias por salvar el día». «Apenas nos estábamos presentando», dijo Alejandro sin quitar los ojos de Elena. «Pues continúen después», insistió Carlos. «Ahora ven, el fotógrafo está esperando». Alejandro le lanzó una mirada de disculpa a Elena antes de seguir a Carlos. Durante la recepción, Elena intentaba pasar desapercibida mientras tomaba algunas fotos con su cámara personal. Le había prometido a Lucía capturar momentos espontáneos como regalo de bodas. «Tienes buen ojo», comentó Alejandro, apareciendo a su lado con 2 copas de champaña. «¿Profesional? Intento serlo», Elena aceptó la copa. «Aunque por ahora los cafés lates pagan más que las fotografías». Conversaron descubriendo sorprendentes coincidencias. Ambos amaban el cine italiano, preferían la tranquilidad de Oaxaca al bullicio de Cancún y compartían una pasión por la comida callejera a pesar de las diferencias en sus mundos. «Tengo una propuesta que hacer en 2 meses», mencionó Elena. «Una residencia artística en Barcelona. Si me aceptan, me mudaré allá». Algo en el rostro de Alejandro cambió, una mezcla de interés y decepción. Barcelona es una ciudad hermosa para la fotografía. La conversación fluía tan naturalmente que aceptaron bailar cuando la banda comenzó a tocar. Fue entonces cuando ocurrió el incidente. Daniela, radiante en un vestido rojo, apareció del brazo de Fernando Acosta. Al ver a Alejandro bailando con Elena, se acercó derramando accidentalmente su copa de vino en el vestido de Elena. «Perdón, querida», dijo Daniela con falsa preocupación, «aunque te hice un favor. Ese color no te favorecía».
Luego miró a Alejandro. Veo que sigues con tu costumbre de buscar distracciones temporales, Ale. ¿Ya le contaste cómo termina tu historia con las mujeres? Elena, mortificada, se alejó rápidamente hacia el pasillo, donde Alejandro la alcanzó minutos después. «Debería irme», dijo Elena finalmente tras su breve conversación en el pasillo. «Ha sido una noche interesante. ¿Puedo llamarte?», preguntó Alejandro. Elena dudó. «No creo que sea buena idea. Claramente pertenecemos a mundos diferentes», respondió retrocediendo. «Fue un gusto conocerte, Alejandro Rivero». Antes de que él pudiera insistir, Elena desapareció entre los invitados, dejándolo con una sensación que no había experimentado en años, el deseo de perseguir algo más allá del siguiente contrato millonario o adquisición empresarial. Esa noche, mientras Elena regresaba en taxi a su modesto apartamento, pensó en aquel hombre de mirada intensa. Sabía que había huido, no solo de la situación incómoda, sino de la inexplicable conexión que había sentido con un hombre que claramente vivía en un mundo completamente distinto al suyo. 2 semanas habían pasado desde la boda. Elena limpiaba mesas en el Café Reforma mientras pensaba en el próximo cliente que fotografiaría esa tarde. Las propinas apenas alcanzaban para los medicamentos de su padre, y el sueño de Barcelona parecía cada vez más lejano. «¿Me permites un americano y 5 minutos de tu tiempo?». Aquella voz grave la paralizó. Al girar encontró a Alejandro Rivero, impecable en su traje gris, sonriendo como si el universo hubiera conspirado para este encuentro. «¿Cómo?». Elena no pudo terminar la pregunta. «Llevo 2 semanas buscándote», confesó él, «hasta que Carlos me contó que su esposa mencionó que trabajabas aquí, y decidiste aparecerte sin avisar». Elena intentó sonar molesta, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Si te hubiera avisado, ¿me habrías recibido?». Elena secó sus manos en el delantal. «Probablemente no». «Por eso mismo», respondió él victorioso. En su apartamento en Polanco, Alejandro no había podido concentrarse en los reportes financieros ni en la expansión europea que su empresa planeaba. Su mente volvía constantemente a aquella mujer que había desaparecido tan rápido como había entrado en su vida. «Mi descanso es en 10 minutos», cedió Elena finalmente. «Te traeré tu café». Cuando se sentaron en una mesa apartada, la conversación fluyó como si no hubieran pasado 2 semanas. «Me debes una disculpa», dijo Alejandro. «¿Yo a ti?». Elena arqueó una ceja. «Por desaparecer sin darme tu número. Tuve que convertirme en detective privado». Elena rió, un sonido que Alejandro descubrió que quería escuchar más a menudo. «En mi defensa, tu ex dejó bastante claro que no debería meterme en tu mundo». «Mi mundo no es tan complicado como parece», respondió él mirándola directamente. «Y Daniela no tiene derecho a opinar sobre mi vida desde hace mucho tiempo». La conversación se extendió más allá del descanso de Elena. Alejandro esperó pacientemente hasta que terminó su turno, rechazando 2 llamadas de negocios en el proceso. «Mi fundación tiene un evento este sábado», mencionó mientras caminaban hacia la estación del metro. «Ayudamos a niños de comunidades marginadas con educación tecnológica. Necesitamos un fotógrafo». Elena lo miró con sospecha. «¿De verdad necesitan un fotógrafo o es tu manera elaborada de invitarme a salir?». «Ambas», admitió él con una sonrisa. «Pero te pagaremos bien. Necesitamos esas fotos para nuestros donantes». «No necesito caridad, Alejandro». «No es caridad, es trabajo, Elena. Trabajo que mereces por tu talento». Algo en su tono sincero la convenció. Intercambiaron números y esa noche, mientras Elena revisaba el portafolio que presentaría el sábado, su padre Miguel entró cojeando a la pequeña sala. «¿Quién era ese hombre que te esperaba fuera del café?», preguntó el antiguo profesor de literatura, acomodándose en su sillón favorito. «Un cliente, papá, nada importante». Miguel, a pesar del Parkinson, que deterioraba su cuerpo pero no su mente aguda, sonrió con picardía. «Ningún cliente mira así a su fotógrafa, mijita». El sábado, Elena llegó temprano al centro comunitario en Iztapalapa. Había invertido sus últimos ahorros en rentar un lente profesional para la ocasión. Cuando vio a Alejandro interactuando con los niños, enseñándoles pacientemente a programar pequeños robots, algo se removió en su interior.
Capturó momentos que iban más allá de la típica fotografía corporativa, la concentración en los ojos de una niña al hacer funcionar su primer programa, la risa de Alejandro cuando un robot salió, disparado en dirección equivocada, las manos pequeñas y grandes trabajando juntas. «Estas son extraordinarias», dijo Alejandro esa noche, revisando las primeras tomas en la cámara de Elena. «Capturaste la esencia del proyecto mejor que cualquier fotógrafo profesional que hayamos contratado». Estaban sentados en una taquería cercana, donde Alejandro había insistido en ir, a pesar de que su chofer esperaba para llevarlo a cualquier restaurante de lujo. «¿Por qué tecnología educativa?», preguntó Elena mientras compartían unos tacos al pastor. «Con tu dinero podrías hacer cualquier cosa». Alejandro masticó lentamente antes de responder. «Mi padre era mecánico. Nunca tuvimos dinero para una computadora, pero un maestro vio potencial en mí y me prestaba la suya después de clases». Sus ojos brillaron con el recuerdo. «Quiero ser ese maestro para estos niños». Durante las siguientes semanas, Elena fotografió más eventos de la fundación. Alejandro encontraba excusas para visitarla en el café. Sus mundos aparentemente incompatibles comenzaron a entrelazarse. Una tarde, mientras caminaban por Coyoacán después de un evento, Alejandro tomó la mano de Elena por primera vez. «Sabes que me gustas, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «Y tú sabes que me voy en menos de 2 meses», respondió ella sin soltar su mano. 2 meses es mucho tiempo. Elena se detuvo frente a un puesto de artesanías. «No quiero ser una más de tus distracciones temporales, como dijo tu ex. Nunca lo serías». La seriedad en su voz la sorprendió. «Desde que te vi entrar tarde a esa boda, algo cambió en mí, Elena. No puedo explicarlo». Cuando la besó por primera vez bajo los árboles del parque, Elena sintió que el tiempo se detenía. Este hombre, que podía tener a cualquier mujer de su círculo social, la miraba a ella como si fuera un tesoro recién descubierto. En casa de Carlos y Lucia, durante una cena, la recién casada observaba asombrada la transformación de su amigo. «Nunca lo había visto así», comentó a su esposo mientras Alejandro y Elena conversaban animadamente en la terraza. «Es como si hubiera vuelto el Alejandro de antes, el que creía en algo más que números y contratos». Carlos asintió, pero su expresión se tornó seria. Fernando ha estado haciendo preguntas sobre ella. Muchas preguntas. ¿Fernando? ¿El ex socio que...? «El mismo que se llevó a Daniela y casi destruye la empresa de Ale», confirmó Carlos. «Y no me gusta nada su interés». Afuera, ajenos a esta conversación, Alejandro y Elena planeaban su próximo fin de semana. «Quiero mostrarte un lugar especial en Oaxaca», dijo él. «Un terreno junto al mar donde algún día construiré algo importante». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. «Barcelona parece cada vez más lejos», murmuró. «O quizás», respondió él besando su frente, «solo estamos encontrando nuevas maneras de acercarla». El apartamento de Elena y su padre estaba en la colonia Doctores, un edificio antiguo de 3 pisos sin elevador. Alejandro estacionó su Mercedes negro junto a puestos de comida callejera, consciente de las miradas curiosas de los vecinos. «Mi papá está emocionado por conocerte», dijo Elena mientras subían las escaleras, «pero te advierto que es directo, muy directo». «¿De ahí lo heredaste?», bromeó Alejandro. Al abrir la puerta, los recibió el aroma de café recién hecho. Miguel Suárez, de 65 años, estaba sentado en un sillón gastado, rodeado de libros. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza. «Así que tú eres el millonario», dijo sin rodeos al ver a Alejandro. «Papá». Elena se sonrojó. «Prefiero que me llamen Alejandro», respondió él con una sonrisa, extendiendo su mano. «Es un gusto conocerlo, profesor Suárez». Miguel estudió al visitante antes de estrechar su mano. «Mi hija dice que eres diferente a lo que aparentas. Veremos si tiene razón». La pequeña sala, con libreros improvisados y fotografías de Elena por todas partes, contrastaba radicalmente con el penthouse minimalista de Alejandro. Sin embargo, mientras compartían una comida sencilla, Alejandro se sintió más cómodo que en muchas cenas de negocios. «¿Sabes que Elena ganó el concurso nacional de fotografía estudiantil a los 19 años?» comentó Miguel, ignorando la mirada de advertencia de su hija. «Podría haber estudiado en cualquier escuela del mundo con esas fotos». «Papá, por favor»,
¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Alejandro con genuino interés. Elena miró brevemente a su padre antes de responder. Mamá enfermó ese año. Las prioridades cambiaron. En el silencio que siguió, Alejandro comprendió mucho más sobre Elena que en todas sus conversaciones anteriores. 3 días después, Elena experimentaba el mundo de Alejandro. En la sala de juntas de Riverotech, observaba desde un rincón mientras él dirigía una reunión con inversionistas extranjeros. Hablaba con autoridad, negociaba en inglés fluido y ocasionalmente le lanzaba miradas cómplices. «¿Qué te pareció?», preguntó cuando todos se marcharon. «Intimidante», admitió Elena. «Pero fascinante. Es como si hablaras otro idioma». «A veces siento que lo hago», confesó él. «Un idioma de números y estrategias que aprendí para sobrevivir en este mundo». «¿Y cuál es tu idioma verdadero?». Alejandro la miró intensamente. «Lo estoy redescubriendo contigo». El fin de semana siguiente volaron a Oaxaca. El terreno que Alejandro quería mostrarle estaba en la costa, cerca de Puerto Escondido. «Compré estas 5 hectáreas hace 3 años», explicó mientras caminaban por la playa desierta. «Siempre soñé con construir un centro de retiro aquí, un lugar donde la tecnología y la naturaleza coexistan». Elena fotografiaba el atardecer, maravillada por la combinación de colores. «¿Por qué no lo has construido?». «Nunca encontré el propósito correcto», respondió tomándola de la mano. «Hasta ahora». Esa noche, en una cabaña frente al mar, Alejandro le habló de su infancia en un barrio pobre de Monterrey, de cómo programó su primer software a los 14 años, y de cómo Fernando, su antiguo amigo y socio, lo traicionó no solo robándole a Daniela, sino intentando apropiarse de la empresa que habían fundado juntos. «Después de eso, me convertí en alguien frío, calculador», admitió. «Creía que era la única forma de protegerme». «¿Y ahora?», preguntó Elena, acurrucada contra su pecho. «Ahora me asusta más la idea de volver a ser ese hombre que la posibilidad de salir lastimado otra vez». Regresaron a la Ciudad de México más unidos que nunca, conscientes de que el tiempo para la decisión de Barcelona se acercaba. Una mañana, mientras Elena trabajaba en el café, un hombre elegante se sentó en su sección. «Un espresso, por favor», pidió con voz suave. «Y 5 minutos de tu tiempo, Elena Suárez». Ella lo reconoció inmediatamente de la boda. «Fernando Acosta». «¿Cómo sabe mi nombre?». «Sé muchas cosas», respondió con una sonrisa calculadora. «Por ejemplo, que estás considerando una residencia artística en Barcelona». Elena palideció. «¿Qué quiere?». «Ayudarte a ver la verdad». Fernando sacó un sobre. «Soy inversionista en el Instituto de Artes de Barcelona, el mismo que te ofreció la residencia». Elena se sentó lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué tiene que ver usted conmigo?». «Alejandro Rivero no es quien crees», dijo deslizando el sobre hacia ella. «En realidad, solo está contigo para molestarme a mí y a Daniela». Las fotografías dentro del sobre mostraban a Alejandro y Daniela en lo que parecía ser un restaurante exclusivo, conversando íntimamente. «Esto fue hace 3 días», explicó Fernando. «Mientras tú trabajabas aquí, ellos discutían sus asuntos pendientes». «No le creo», respondió Elena, pero su voz tembló. «Pregúntale dónde estuvo el miércoles por la tarde», sugirió Fernando. «Y recuerda que puedo hacer que esa oportunidad en Barcelona desaparezca con una llamada». Esa tarde, Alejandro notó algo diferente en Elena cuando la recogió después del trabajo. «¿Todo bien?», preguntó mientras conducía. «¿Dónde estuviste el miércoles por la tarde?», preguntó ella directamente. Alejandro la miró sorprendido. Luego volvió a fijar su atención en el camino. Tenía una reunión. «¿Por qué?». «¿Con quién?». Alejandro apretó el volante. «No puedo decírtelo todavía. Es complicado». «¿Tan complicado como encontrarte con Daniela en secreto?». Elena sacó las fotografías. «Fernando Acosta me visitó hoy. Me dijo cosas interesantes sobre ti, sobre Barcelona y sobre ustedes dos». Alejandro detuvo el auto abruptamente. «¿Fernando te abordó? ¿Te amenazó?». Su voz se tornó fría. «No puedes creerle nada a ese hombre». «Entonces niega que te reuniste con ella». «No, no lo niego», respondió Alejandro. «Pero no es lo que parece». «¿Y qué es?», insistió Elena, las lágrimas amenazando con escapar.
Porque parece que me has estado mintiendo. No puedo explicártelo ahora. Alejandro parecía luchar con sus palabras. Necesito que confíes en mí un poco más. Confiar es exactamente lo que no puedo hacer ahora mismo. Elena abrió la puerta del auto. Necesito espacio para pensar, Alejandro. Toma un taxi de regreso, dejando a Alejandro sentado en su auto, frustrado y furioso. No sabía que él había estado reuniéndose con especialistas médicos para el padre de ella, ni que Daniela, como neuróloga, había sido consultada profesionalmente. Esa noche, al llegar a casa, Elena encontró a su padre revisando unos papeles. «¿Qué es esto, papá?», preguntó al ver el membrete de una clínica privada. Miguel la miró confundido. «Llegó hoy. Algo sobre un tratamiento experimental para el Parkinson», respondió. «Pensé que tú sabías algo». Elena tomó los documentos y leyó rápidamente. El tratamiento estaba completamente pagado, cortesía de la Fundación Rivero para enfermedades neurológicas. «Una fundación que ni siquiera sabía que existía», murmuró sentándose lentamente. «Tu millonario es un hombre interesante», comentó Miguel. «Hace grandes gestos en secreto, pero no sabe cómo explicarlos». Elena miró a su padre, sorprendida por su perspicacia. «¿Cómo sabes que fue él?». Miguel sonrió. «Porque te mira como yo miraba a tu madre, como quien haría cualquier cosa para verte feliz, incluso desde las sombras». Elena pasó la siguiente semana evitando las llamadas de Alejandro. Con solo 2 semanas para decidir sobre Barcelona, se concentró en organizar sus documentos y preparar su portafolio. Cada vez que su teléfono sonaba, dudaba antes de rechazar la llamada. «No puedes evitarlo para siempre», dijo Miguel mientras desayunaban. «Al menos escucha lo que tiene que decir». «Tuvo su oportunidad de explicarse», respondió Elena revolviendo su café. «Además, Fernando dejó bastante claro que mi residencia en Barcelona depende de mantenerme alejada de Alejandro». «¿Y desde cuándo dejas que otros decidan tu camino?». Miguel la miró fijamente. «La Elena que conozco nunca aceptaría un chantaje, por muy dorada que sea la jaula». En su oficina, Alejandro apenas podía concentrarse. Carlos había confirmado sus sospechas. Fernando estaba detrás del acercamiento a Elena. «Está usando su influencia en el Instituto de Barcelona», explicó Carlos. «Aparentemente compró acciones hace 6 meses, justo cuando empezaron a ofrecer residencias a artistas latinoamericanos». «Es demasiada coincidencia», murmuró Alejandro. «Debe haber investigado a Elena desde la boda». «No solo eso», continuó Carlos. «Daniela me confirmó que Fernando ha estado obsesionado contigo desde que lo expulsaste de la empresa. Esto es personal». Alejandro golpeó el escritorio. «Usa a Daniela para sus planes y ahora intenta usar a Elena. Tengo que detenerlo». «Con cuidado, amigo», advirtió Carlos. «Fernando tiene contactos poderosos y está preparando algo grande. Mis fuentes dicen que ha estado reuniéndose con varios miembros de tu junta directiva. No tuvo que esperar mucho para descubrir qué tramaba Fernando». 3 días después, durante una reunión extraordinaria de la junta, Fernando apareció con 3 miembros del consejo. «Señores, creo que es momento de discutir el futuro liderazgo de Rivero Tech», anunció Fernando con una sonrisa confiada. «Los últimos reportes financieros muestran cierta distracción en la administración actual. Los siguientes 90 minutos fueron una batalla corporativa despiadada». Fernando había preparado un caso detallado, una supuesta caída en la productividad, decisiones cuestionables sobre la expansión europea y rumores sobre la estabilidad emocional de Alejandro. Cuando todos esperaban ver a Alejandro desmoronarse, ocurrió lo contrario. Con una claridad que no había sentido en años, Alejandro desmontó cada acusación metódicamente, presentando datos que nadie esperaba que tuviera. Lo que el señor Acosta olvidó mencionar, concluyó Alejandro con calma letal, es su participación en 3 intentos de espionaje corporativo contra nosotros en el último año. Tengo aquí los registros completos, verificados por auditores independientes. El rostro de Fernando palideció. «Eso es absurdo. También tengo pruebas de sus intentos de sabotear personalmente mis relaciones personales», continuó Alejandro, «incluido el uso inapropiado de su posición como inversionista en el Instituto de Artes de Barcelona». La Junta, atónita, revisó la documentación. 1 hora después,
Fernando Acosta era escoltado fuera del edificio, su reputación destruida. «No debiste meterte con Elena», le dijo Alejandro en voz baja mientras el guardia esperaba. «Ese fue tu error». «Esto no ha terminado, Rivero», amenazó Fernando. «Todavía tengo influencia en Barcelona». «Ya no», respondió Alejandro. «La Junta del Instituto está siendo informada de tus actividades en este momento. Tu inversión será comprada por un fideicomiso anónimo». Mientras tanto, Elena revisaba por 10ª vez la página web del instituto. Un mensaje nuevo apareció en la sección de noticias. Programa de residencias temporalmente suspendido por reestructuración de fondos. Su corazón se hundió. ¿Había sido Fernando o Alejandro intentando manipular la situación? Intentó comunicarse con sus contactos en Barcelona, pero nadie respondía. Esa noche, su padre sufrió un episodio grave. Los temblores empeoraron y tuvo dificultad para respirar. En la sala de emergencias del hospital público, las horas pasaban sin que recibieran atención adecuada. «Necesitamos un neurólogo», insistió Elena a la enfermera. «Sus medicamentos no están funcionando». «Lo siento, señorita. No hay neurólogos disponibles hasta mañana». De pronto una médica se acercó. «Señorita Suárez, soy la doctora Laura Méndez, especialista en Parkinson. Me llamaron para ver a su padre». Elena la miró confundida. «Pero nos dijeron que no había especialistas». «Fui contactada directamente», explicó la doctora. «Soy parte del programa de la Fundación Rivero para enfermedades neurológicas. El tratamiento comenzó inmediatamente». Mientras su padre recibía atención, Elena se sentó en la sala de espera, abrumada. ¿Cómo supo Alejandro? Ella no lo había contactado. «Elena Suárez». Una enfermera se acercó con un teléfono. «Tiene una llamada de la doctora Daniela Vázquez, coordinadora del programa neurológico». Con manos temblorosas, Elena tomó el teléfono. «¿Hola? Elena, soy Daniela». La voz era profesional pero amable. «Quería informarte personalmente que tu padre está siendo incluido en nuestro programa de tratamiento experimental. Alejandro lo arregló hace semanas». ¿Semanas? Elena apenas podía procesar la información. «Pero las fotografías...» «Ustedes se reunieron para discutir el caso de tu padre», confirmó Daniela. «Soy neuróloga, Elena. Las reuniones con Alejandro fueron estrictamente profesionales. Él quería lo mejor para tu padre y yo soy la mejor en mi campo». El mundo de Elena se tambaleó. «Pero Fernando», dijo, «Fernando ha estado manipulándote». La voz de Daniela se tornó seria. «Lo que tuvimos terminó hace años. Ahora solo intenta lastimar a Alejandro a través de ti». Cuando terminó la llamada, Elena se sentó en silencio. Todo encajaba. Las reuniones secretas, la fundación que apareció de la nada, la imposibilidad de Alejandro para explicar sin revelar su sorpresa. 2 días después, con su padre estable y bajo el cuidado de especialistas, Elena finalmente revisó sus mensajes. Había docenas de Alejandro, el último enviado esa mañana. «Estaré en Oaxaca toda la semana. Necesito pensar. Igual que tú. El terreno siempre trae claridad. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme». En el apartamento, Elena encontró a su padre leyendo, visiblemente más fuerte gracias al nuevo tratamiento. «Deberías ir», dijo Miguel, sin levantar la vista de su libro. «¿A dónde?» «A Oaxaca», respondió con naturalidad. «A veces las personas más inteligentes son las más torpes para explicar lo que sienten. Créeme, yo era así con tu madre». Elena sonrió por primera vez en días. «¿Estarás bien solo?» «La doctora Méndez viene mañana», dijo Miguel, «y tengo suficientes libros para un mes. Ve a encontrar respuestas». Esa noche, mientras empacaba una pequeña maleta, Elena recibió un correo electrónico que casi pasó por alto. Era de una galería en Ciudad de México. «Estimada Rita Suárez, nos complace invitarla a exponer su serie Puentes Invisibles en nuestra galería el próximo mes. Un coleccionista anónimo ha patrocinado la exposición, impresionado por sus fotografías de la Fundación Rivero Tech». Elena se sentó lentamente. Una exposición en la galería más prestigiosa de la ciudad, justo cuando Barcelona se desvanecía. ¿Coincidencia o manipulación? Solo había una forma de averiguarlo. Mientras el avión despegaba hacia Oaxaca a la mañana siguiente,
Elena miraba por la ventanilla, pensando en lo rápido que su vida había cambiado en pocas semanas. Desde aquel cruce de miradas en la boda hasta ahora, el camino había sido inesperado y turbulento. Pero una cosa estaba clara: necesitaba enfrentar a Alejandro y descubrir la verdad por sí misma, sin intermediarios ni manipuladores. Solo ellos dos, frente al océano, poniendo todas las cartas sobre la mesa. El taxi avanzaba por el camino de terracería, levantando nubes de polvo rojizo. Elena miraba por la ventanilla los tonos dorados del atardecer sobre la costa de Oaxaca, preguntándose si había tomado la decisión correcta al venir. ¿Segura que es aquí, señorita?, preguntó el taxista cuando llegaron a una reja sencilla con el letrero «Propiedad privada». «No hay nada construido todavía». «Estoy segura», respondió Elena pagando el viaje. «Puede regresar por mí mañana a mediodía». Caminó con su mochila por el sendero que recordaba, escuchando el sonido del mar acercándose con cada paso. A lo lejos, distinguió una figura trabajando cerca de lo que parecía ser el inicio de una construcción. Alejandro no la vio llegar, concentrado en revisar unos planos extendidos sobre una mesa improvisada. Vestía jeans y una camiseta sencilla, tan diferente de su habitual traje de ejecutivo. El sudor brillaba en su frente mientras hacía anotaciones. «Nunca pensé que vería al gran Alejandro Rivero con tierra en las manos», dijo Elena finalmente. Él se giró sorprendido, como si estuviera viendo un espejismo. «Elena», dejó el lápiz, «no sabía si vendrías». «Yo tampoco hasta que subí al avión». El silencio incómodo flotó entre ellos mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Alejandro finalmente señaló los planos. «Comencé a diseñar el centro de retiro», explicó, «con una galería y un estudio fotográfico, inspirado por alguien que me enseñó a ver la belleza nuevamente». Elena se acercó lentamente para mirar los diseños. Eran hermosos. Estructuras que se integraban con el paisaje, grandes ventanales orientados hacia el mar, espacios que combinaban tecnología y naturaleza. «¿Por qué no me dijiste lo de mi padre?», preguntó finalmente mirándolo a los ojos. «¿Por qué tanto secreto?». Alejandro respiró profundo. Quería que fuera una sorpresa. El tratamiento experimental apenas estaba siendo aprobado. Pasó una mano por su cabello. «Y luego, cuando empezaron los problemas con Fernando, Daniela me aconsejó no contarte hasta estar seguros de que funcionaría. No quería darte falsas esperanzas. Casi arruinas todo por querer hacer un gran gesto romántico», dijo Elena entre molesta y conmovida. «No soy bueno en esto, Elena», confesó Alejandro. «Llevo 5 años construyendo murallas alrededor de mí. No sabía cómo decirte que...». Se detuvo. «¿Que qué?». «Que me estaba enamorando de ti», completó mirándola directamente. «Y que haría cualquier cosa para verte feliz, incluso si eso significaba ayudarte a ir a Barcelona». Elena dio un paso hacia él. «¿Qué pasó con el instituto? ¿Fuiste tú quien suspendió el programa?». «No exactamente», respondió Alejandro. «Cuando confronté a Fernando, amenazó con usar su influencia para cancelar tu residencia. Así que contacté directamente al director y compré la participación de Fernando a través de un fideicomiso. El programa está siendo reestructurado, pero tu lugar está garantizado, si aún quieres ir». Elena lo miró con asombro y algo de indignación. «¿Compraste un instituto de arte en España solo por mí?». «Técnicamente solo compré el 30% de las acciones», aclaró Alejandro con una pequeña sonrisa. «Y no fue solo por ti. Fernando estaba usando su posición para controlar las carreras de varios artistas latinoamericanos. Alguien tenía que detenerlo». La brisa marina movió el cabello de Elena mientras procesaba toda esta información. El cielo se tornaba violeta y naranja. «También hay algo que deberías saber», dijo ella finalmente. «Recibí una oferta para exponer mis fotografías aquí en México. Una galería importante. Un coleccionista anónimo». Alejandro levantó las manos. «Te juro que no fui yo». «Al menos no directamente», confesó. «Quizás mencioné tu trabajo a algunos amigos en el mundo del arte, pero la oferta es legítima, basada únicamente en tu talento». Elena no pudo evitar sonreír. «¿Sabes lo loco que suena todo esto? En 2 meses pasé de ser una fotógrafa luchando por pagar las cuentas a tener que elegir entre una residencia internacional
y una exposición en la mejor galería del país. Se sentaron en unas rocas frente al mar, el sitio exacto donde habían compartido confidencias semanas atrás. La primera estrella apareció en el cielo. «He tomado una decisión», dijo Elena después de un largo silencio, «sobre Barcelona». Alejandro la miró, intentando no mostrar su ansiedad. «No iré de inmediato», continuó ella. «La exposición aquí es una oportunidad única, y el instituto en Barcelona acordó postergar mi residencia hasta después de la exposición. Aparentemente el nuevo inversionista anónimo tiene mucha influencia», añadió con una mirada cómplice. «Suena como un plan perfectamente razonable», respondió Alejandro tomando su mano con cuidado. «Pero hay condiciones», advirtió Elena. «No más secretos, no más grandes gestos sin explicación, y definitivamente no más comprar empresas internacionales sin consultarme». Alejandro rió, un sonido libre que Elena rara vez había escuchado de él. «¿Es esa tu forma de decir que me das otra oportunidad?». Como respuesta, Elena se acercó y lo besó bajo el cielo estrellado de Oaxaca. En ese beso estaba el perdón, la comprensión y la promesa de un futuro que ninguno de los dos habría imaginado meses atrás. «Hay algo más que debes saber», dijo Alejandro cuando se separaron. «Estoy reestructurando Rivero Tech. Después de lo que pasó con Fernando, me di cuenta de que había construido un imperio, pero perdí de vista por qué lo hice en primer lugar». «¿Y por qué lo hiciste?». «Para crear tecnología que mejore vidas, no solo para acumular dinero», respondió. «Empezando con el centro aquí en Oaxaca, un lugar donde la tecnología, el arte y la naturaleza trabajen juntos». Esa noche, en la pequeña cabaña que Alejandro había acondicionado en el terreno, hablaron durante horas. Sobre sus miedos, sus sueños, sobre cómo equilibrarían sus mundos tan diferentes. Elena le mostró sus ideas para la exposición, fotografías que capturaban conexiones humanas a través de barreras sociales, inspiradas por su trabajo en la fundación. «Quiero que nuestra historia sea parte de la exposición», dijo Elena. «No con nuestros nombres, pero sí nuestra esencia. Cómo dos personas, de mundos completamente distintos, pueden encontrarse y transformarse mutuamente». Alejandro la miró con admiración. «Siempre capturas la verdad detrás de las apariencias. Es lo que te hace extraordinaria». Al amanecer, caminaron por la playa desierta. Alejandro señaló dónde planeaba cada estructura del centro de retiro. «Aquí estará la galería principal», explicó trazando un rectángulo en la arena, con ventanales hacia el mar para aprovechar la luz natural que tanto te gusta. Y allí, el estudio fotográfico, orientado para captar los mejores amaneceres. Elena lo observaba, maravillada por cómo este hombre que había conocido como un frío ejecutivo ahora hablaba con pasión sobre ángulos de luz y espacios creativos. «¿Has pensado en todo?», comentó. «He tenido una buena maestra», respondió, abrazándola por la cintura. «Alguien que me enseñó a ver más allá de los números y los contratos». Cuando el taxi regresó al mediodía, ambos subieron. Volvían a la Ciudad de México, no como dos personas tratando de reconciliar mundos opuestos, sino como una pareja que había encontrado su propio espacio intermedio, un puente entre realidades que antes parecían irreconciliables. «Por cierto», mencionó Alejandro mientras avanzaban por la carretera costera, «tu padre accedió a dar talleres de literatura en el centro cuando esté listo. Dice que la brisa marina le hace bien a sus articulaciones». Elena lo miró sorprendida. «¿Cuándo hablaste con mi padre?». «Nos hemos estado mensajeando desde que empezó su tratamiento», confesó con una sonrisa culpable. «Resulta que ambos compartimos un interés común». «¿La literatura?». «No», respondió besando su mano. «Tu felicidad». Un año después, el Centro Rivero para Artes y Tecnología en la costa de Oaxaca estaba casi terminado. Las estructuras de madera y cristal se integraban perfectamente con el paisaje costero, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. «El arquitecto dice que podemos inaugurar en 3 semanas», comentó Alejandro mientras recorrían la galería principal, donde trabajadores instalaban sistemas de iluminación. «Justo a tiempo para la clausura de tu exposición en la ciudad». Elena, que fotografiaba los avances para documentar el proceso, bajó su cámara y sonrió. «Perfecto».
Las mejores fotografías de la serie viajarán de la Galería Capitalina directamente aquí. Su exposición Puentes Invisibles había sido un éxito inesperado. Lo que comenzó como un proyecto personal documentando las actividades de la Fundación de Alejandro se transformó en una poderosa exploración visual sobre las conexiones humanas a través de barreras sociales. Críticos, coleccionistas y público quedaron cautivados por la autenticidad de su mirada. Barcelona no había quedado en el olvido. 3 meses atrás, Elena pasó 6 semanas en la residencia artística, ahora libre de la influencia de Fernando. Alejandro viajó 2 veces a visitarla, combinando sus visitas con reuniones para la expansión europea de su empresa, ahora reorientada hacia proyectos de impacto social. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro al notarla contemplativa frente al ventanal que daba al océano. «En cómo cambia la vida», respondió. «Hace un año estaba sirviendo cafés y revelando fotos en el baño convertido en cuarto oscuro. Ahora tengo una exposición internacional y... esto», señaló el espacio a su alrededor. «Te lo ganaste por tu talento», afirmó él abrazándola por la espalda. «Yo solo quité algunos obstáculos del camino». «¿Algunos?», Elena rió. «Compraste acciones de un instituto internacional, financiaste una fundación médica y construiste un centro cultural entero». «Detalles menores», bromeó Alejandro. Regresaron a la Ciudad de México esa misma tarde. En el apartamento que ahora compartían en Condesa, un compromiso entre el lujo que Alejandro estaba acostumbrado y la autenticidad que Elena valoraba, encontraron a Miguel revisando las invitaciones para la inauguración. «¿Qué les parece?», preguntó, mostrando las elegantes tarjetas que combinaban el logo minimalista del centro con una de las fotografías de Elena. El tratamiento experimental había funcionado extraordinariamente bien. Aunque los temblores no habían desaparecido por completo, Miguel había recuperado gran parte de su movilidad y energía. Ahora dividía su tiempo entre asesorar la biblioteca del centro y coordinar talleres literarios para jóvenes. «Son perfectas, papá», aprobó Elena. «¿Ya confirmó el secretario de Cultura?» «Y el embajador español», añadió Miguel con orgullo. «Tu madre estaría tan orgullosa, mijita». La mención de su madre, fallecida 8 años atrás, creó un momento de silencio emotivo que Alejandro respetó, comprendiendo ahora el profundo lazo entre padre e hija. La semana antes de la inauguración fue caótica. Elena supervisaba personalmente la instalación de sus fotografías en la galería del centro, mientras Alejandro alternaba entre reuniones ejecutivas y decisiones finales sobre la construcción. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles, Carlos y Lucia llegaron de visita con sus gemelos de 6 meses. «Esto es impresionante», comentó Carlos mirando a su alrededor. «Cuando me dijiste que construirías algo en medio de la nada, pensé que sería otra de tus locuras pasajeras». «Todos lo pensamos», concordó Lucía, meciendo a uno de los bebés. «Pero ahora veo que era exactamente lo que necesitabas». Mientras los amigos conversaban, Elena observaba discretamente a Alejandro con los bebés. La ternura en sus ojos, Mientras los amigos conversaban, Elena observaba discretamente a Alejandro con los bebés. La ternura en sus ojos cuando cargó al pequeño Mateo revelaba un lado de él que pocas personas conocían. «Te ves bien con un bebé en brazos», comentó Lucía a Alejandro con una sonrisa cómplice hacia Elena. «No le des ideas», respondió Elena sonrojándose. «Apenas estamos terminando este proyecto». La noche antes de la inauguración, cenaron en la terraza de la cabaña que ahora funcionaba como su residencia temporal en el centro. El sonido de las olas creaba un fondo perfecto para la conversación. «Recibí una oferta de National Geographic», comentó Elena mientras servía más vino. «Quieren que documente comunidades indígenas que están combinando sus tradiciones con tecnología sustentable». «Eso es increíble», respondió Alejandro. «¿Cuánto tiempo sería?» 3 meses, principalmente en Chiapas y Guatemala. Elena lo miró atentamente. ¿Estarías bien con eso? Alejandro tomó su mano sobre la mesa. ¿Recuerdas lo que prometimos? No sacrificar nuestros sueños personales por esta relación. Lo recuerdo, sonrió ella. Solo quería asegurarme de que seguimos en la misma página. Siempre, afirmó él,
Además, puedo visitar los fines de semana. La nueva oficina en Guatemala City viene en el momento perfecto. El día de la inauguración llegó con un clima perfecto, sol brillante y una suave brisa marina. Invitados de todo el país y algunos internacionales recorrían asombrados las instalaciones. La combinación de arquitectura sustentable, tecnología de punta y espacios artísticos había resultado en algo verdaderamente único. En la galería principal, las fotografías de Elena generaban conversaciones intensas entre los visitantes. La serie mostraba personas de diversos orígenes conectándose a través del arte y la tecnología. Niños de zonas marginadas programando robots, ancianos aprendiendo a usar herramientas digitales para preservar tradiciones orales, artesanos combinando técnicas ancestrales con diseño computarizado. «Tu trabajo es extraordinario», comentó una curadora internacional. «Capturas la humanidad en la intersección exacta entre tradición y modernidad». Miguel, elegante en su guayabera blanca, dirigía orgullosos recorridos por la biblioteca, explicando cómo combinarían libros físicos con experiencias de realidad aumentada para lectores jóvenes. Al atardecer, cuando los colores del cielo rivalizaban con las mejores pinturas, Alejandro subió a una pequeña plataforma para el discurso inaugural. «Este centro nació de un sueño que parecía imposible», comenzó mirando a la audiencia. «Crear un espacio donde la tecnología no nos aleje de nuestra humanidad, sino que nos acerque, donde el arte no sea un lujo para pocos, sino un puente para todos». Su mirada encontró a Elena entre la multitud, pero sobre todo nació de una mirada, de un encuentro inesperado que cambió mi perspectiva para siempre, continuó. Alguien me enseñó a ver más allá de los números y resultados, a reconectar con el propósito original de mi trabajo, mejorar vidas humanas. Tras los aplausos y los brindis oficiales, Alejandro tomó discretamente la mano de Elena y la guió hacia la playa, alejándose del bullicio. «Hay un lugar que quiero mostrarte», dijo, caminando hacia una formación rocosa iluminada suavemente con luces solares. Era el mismo lugar donde se habían reconciliado un año antes, pero ahora una pequeña plataforma de madera había sido instalada con vista perfecta al horizonte. «¿Qué es esto?», preguntó Elena curiosa. «El punto exacto donde decidí que quería construir una vida contigo», respondió Alejandro. Cuando se arrodilló sobre la plataforma, Elena contuvo la respiración. «No preparé un discurso elaborado», dijo él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Sabes que prefiero las acciones a las palabras, pero necesito preguntarte, Elena Suárez, la mujer que llegó tarde a una boda y cambió mi vida para siempre, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» El anillo era una sencilla banda de oro con una piedra turquesa, similar al color del mar frente a ellos. «Sí», respondió ella con lágrimas en los ojos, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro, poniéndose de pie. «Que prometas nunca dejar de mirarme como lo hiciste aquel día en la boda, como si fuera la única persona en el mundo». «Eso», dijo él, deslizando el anillo en su dedo, «es la promesa más fácil que he hecho en mi vida». El beso que compartieron selló no solo un compromiso entre ellos, sino también con el sueño compartido que habían construido, literal y figurativamente, durante el último año. La ceremonia, 3 meses después, fue íntima. Solo sus personas más cercanas, Carlos y Lucia con los gemelos, Miguel visiblemente emocionado, la doctora Méndez, ahora amiga de la familia, y algunos de los niños de la fundación que habían sido los primeros en aparecer en las fotografías de Elena. Bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su reconciliación, intercambiaron votos que hablaban no de mundos diferentes unidos, sino de un mundo nuevo creado juntos. «Cuando te vi por primera vez», dijo Alejandro en sus votos, «supe que algo en mí había cambiado para siempre. No sabía entonces qué sería todo, mi propósito, mi visión, mi capacidad de confiar, mi futuro entero». Elena, radiante en un sencillo vestido blanco con detalles artesanales oaxaqueños, respondió: «Me enseñaste que los puentes más importantes no son los que construimos entre lugares o clases sociales, sino entre corazones, que el amor verdadero no borra nuestras diferencias,
sino que las celebra y las transforma en nuestra mayor fortaleza. Mientras los invitados celebraban, nadie notó a una pareja que observaba desde lejos. Daniela, ahora directora del programa médico, y su esposo, un colega neurólogo, sonreían ante la escena. «¿Quién lo hubiera pensado?», comentó Daniela. «El mismo Alejandro que se encerró en su trabajo por años, ahora construyendo centros culturales y casándose en la playa. Como regalo de bodas, Miguel les entregó un manuscrito, su primer libro en años, inspirado por la historia de su hija y Alejandro, una novela sobre encuentros que transforman destinos. Para que nunca olviden», dijo al entregarlo, «que incluso los comienzos imperfectos pueden llevar a los finales más hermosos». 5 años después, el Centro Rivero para Artes y Tecnología se había convertido en un referente internacional de innovación cultural. Lo que comenzó como un proyecto personal, ahora recibía visitantes de todo el mundo. Elena terminaba de ajustar su cámara, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el mar de Oaxaca. La exposición Generaciones inauguraría esa noche, mostrando su trabajo más reciente, familias transformadas por los programas de la Fundación Rivero. «Mamá, ¿puedo tomar una foto yo?», preguntó Sofía, su hija de 4 años, intentando alcanzar la cámara. «Claro, mi amor». Elena ajustó la correa para que la pequeña pudiera sostenerla. «Recuerda lo que te enseñé. Respira primero y luego presiona suavemente». Sofía, con la misma mirada intensa de su padre y la creatividad de su madre, tomó una foto perfectamente encuadrada del atardecer. «Mira, papá», gritó emocionada cuando Alejandro se acercó. «Impresionante», comentó él, cargando a la niña en brazos. «Tenemos otra fotógrafa en la familia». La vida que habían construido juntos era un balance entre sus dos mundos. Mantenían un apartamento en la Ciudad de México, pero pasaban al menos una semana al mes en Oaxaca. Elena viajaba regularmente para sus proyectos fotográficos, ahora enfocados en documentar comunidades resilientes alrededor del mundo, mientras Alejandro había transformado Rivero Tech en una empresa con propósito social claro, desarrollando tecnologías accesibles para educación y salud. Miguel vivía en una casa cómoda, cerca del centro, donde dirigía el programa literario que se había convertido en refugio para jóvenes escritores indígenas. Su salud se mantenía estable gracias al tratamiento pionero que ahora estaba disponible para pacientes en todo el país. «Ya llegaron Carlos y Lucía», anunció Miguel, acercándose con paso más firme del que tenía años atrás. Los gemelos, ahora de 5 años, corrieron inmediatamente hacia Sofía, su compañera favorita de aventuras. Los 3 desaparecieron hacia el área de juegos sostenibles que habían creado especialmente para los niños visitantes. «El lugar se ve increíble», comentó Carlos abrazando a su amigo. «No puedo creer cuánto ha crecido desde la inauguración». Esa noche, mientras los invitados recorrían la nueva exposición, Elena buscó un momento de tranquilidad en la terraza. Alejandro la encontró allí, contemplando el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó, ofreciéndole una copa de vino. «En cómo todo esto comenzó con una mirada en una boda a la que casi no llego», respondió ella con una sonrisa. «A veces me pregunto qué habría pasado si mi carro no se hubiera descompuesto ese día. Nos habríamos encontrado de alguna otra forma», afirmó Alejandro con certeza. «Hay personas destinadas a cruzarse en la vida». La conversación fue interrumpida por uno de los asistentes, quien informó a Alejandro que tenían invitados inesperados. En el vestíbulo principal, Fernando Acosta y su esposa contemplaban las fotografías con expresión indescifrable. «¿Qué hacen aquí?», murmuró Elena tensándose. «Fueron invitados a la conferencia de negocios en Puerto Escondido», explicó Alejandro. «Supongo que la curiosidad pudo más». Para sorpresa de ambos, fue Fernando quien se acercó primero. «Impresionante lo que han creado aquí», dijo con tono neutro. «Felicidades». El encuentro fue breve y cordial. No hubo grandes reconciliaciones ni dramáticos perdones, solo el reconocimiento tácito de que la vida había seguido su curso para todos. Fernando había reconstruido su carrera en el extranjero, aparentemente más sabio después de su caída. «¿Estás bien?», preguntó Elena cuando se fueron. «Perfectamente», respondió Alejandro. «Es parte del pasado. Un pasado que, irónicamente, nos llevó hasta aquí».
Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y Sofía dormía profundamente, Elena y Alejandro se sentaron en la terraza de su cabaña, ahora convertida en una acogedora casa familiar. «Recibí una propuesta de UNESCO», comentó Elena. «Quieren que dirija un proyecto documentando patrimonio cultural en riesgo por el cambio climático. Sería un año, con viajes intermitentes». «Suena perfecto para ti», respondió Alejandro. «Sofía y yo podríamos acompañarte en algunos tramos. ¿No te molesta? Apenas acabamos de establecer su rutina escolar». Alejandro tomó su mano, el gesto que se había convertido en su forma silenciosa de reafirmar su conexión. «Hemos construido esto juntos porque respetamos nuestros caminos individuales», dijo. «Además, ya hablé con tu padre. Está entusiasmado con la idea de pasar más tiempo con su nieta». «Siempre adelantándote a mis preocupaciones», sonrió Elena. «Intento mejorar con los años», bromeó él. En ese momento, casi como si el universo quisiera marcar la ocasión, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno. «¿Pediste un deseo?», preguntó Alejandro. Elena negó con la cabeza, sacando su cámara para capturar el momento. «No necesito desear nada más», respondió mientras ajustaba el lente. «Todo lo que quiero ya está aquí». La fotografía que tomó esa noche, el cielo estrellado sobre su hogar compartido, se convertiría en la imagen final de su próxima exposición, titulada simplemente Destino. Un recordatorio de cómo un millonario cruzó miradas con una dama de honor que llegó tarde a la boda de su amigo y, en ese instante, algo en él cambió para siempre. Sus vidas, antes separadas por mundos diferentes, ahora estaban entrelazadas en un tapiz rico en propósito, pasión y la más inesperada de las historias de amor, la suya propia.